Una colección biológica es útil porque sirve para sustentar la biodiversidad del país, nos permite documentar la distribución de las especies y son la base fundamental para la clasificación sistemática y biogeografía, disciplinas que son esenciales para la conservación. Asimismo, las colecciones nos ayudan a identificar especies amenazadas, áreas de endemismos o de alta biodiversidad y establecer prioridades de conservación. En otras palabras, son una biblioteca biológica. Red de golpe. Consta de 3 partes principales: un mango de madera o metálico, un aro de metal y una bolsa o red que debe ser de tela suave como muselina o lienzo de color claro. Las principales cualidades que debe tener la red son la ligereza y la resistencia de su armazón metálico y que permitan su fácil manejo. Sus dimensiones estarán en función del grupo que se recolecte. Su aplicación se basa en la persecución del insecto hasta que éste quede atrapado en la red. Son útiles para la captura de aquellos insectos que se localizan en las partes altas de las plantas, como en flores y frutos de árboles. También se utilizan frecuentemente para la captura de insectos de vuelo rápido, como lo son las mariposas, las abejas, las moscas, libélulas, etc. Trampa de frutas para mariposas. El nombre de las trampas está dado por el material que se usa. La intención de este tipo de método es atraer y capturar estos insectos, por los recursos que actúan como cebos. Pero para esto es importante distinguir el alimento de preferencia por el insecto o mariposa que queremos atrapar. La trampa como tal consiste en un cilindro de tela o nylon cuya longitud vertical es de 50 centímetros. También consta de un armazón de metal en la parte superior. En el fondo, un cuadrado en el que se colocará un cebo y al final del cilindro de tela un anillo que permita el retiro de mariposas. Las trampas se cuelgan de 1 a 1.5 metros por encima del suelo y se usa una cuerda para sostenerla en las ramas bajas de los árboles. No se corta ni se modifica la vegetación durante la instalación de trampas. Estas deberán ser visitadas cada día y se renovará el cebo al tercer día. Cada 24 horas se sacará con pinzas a las mariposas. Sombrereta o paraguas japonés, también conocida como la red de golpeo, consta de una estructura de madera en forma de cruz. Debajo de esta extendida una tela de color blanco o de tonos claros y de manera adicional un palo o vara de golpeo. El tamaño del paraguas o sombrereta es variable. La red de golpeo es utilizada para colectar insectos que son difíciles de ver y que por lo general se encuentran en árboles y arbustos. Durante el muestreo, la red de golpeo se sostendrá colocándola debajo del follaje y con la otra mano libre las ramas se golpean enérgicamente con una vara de madera por periodos cortos, tratando de no dañarlas. De esta manera los insectos caerán sobre la superficie de la tela. En medida en la que caigan los insectos sobre la red, serán capturados rápidamente. Este método es muy efectivo para insectos voladores o en estados inmaduros. Entre los insectos más comunes capturados por la red de golpeo se encuentran hemípteros, coleópteros, himenópteros, dípteros y cucarachas. Trampa de frutas sotobosque. Se basa en colgar una malla con plátanos amasados y fermentados sobre alguna rama cercana. Pueden ser colocados a una distancia de hasta 50 metros, permitiéndonos la captura de distintos insectos, en especial de insectos fructívoros. Trampa malais, llamada también trampa de intersección, debido a que intercepta el vuelo de los insectos. La trampa malais se trata de un conjunto de mallas dispuestas en forma de tienda de campaña, abierta por la parte inferior y con un recipiente con alcohol en la parte donde se concentra más la luz. Al entrar o chocar allí, los insectos intentan salir yendo hacia arriba, guiándose hacia la luz, donde se encuentran la salida con un recipiente de captura con alcohol, en el cual quedarán rotundamente atrapados. La efectividad de esta trampa depende de su ubicación y de las dimensiones del alto delantero, que comúnmente se recomienda ser de 1.8 metros, el alto trasero de 1.10 y el largo de 1.6 metros. Búsqueda en troncos.
especialmente direccionada a coleópteros saproxilófagos. Este consiste en el confinamiento dentro de una tienda o un recipiente que contiene trozos de madera muerta u hongos, de modo que los insectos que emergen de dichos sustratos quedan retenidos y pueden ser recogidos y determinados. Su ventaja es que permite una asociación directa entre la especie recogida y su hábitat, a pesar de que son muy difíciles de estandarizar. Trampas caídas o paintball. El empleo de trampas de caída para el censo de la comunidad de insectos y otros invertebrados de la zona muestrada es la metodología seguida en la mayoría de trabajos, con grupos como coleópteros, carábidos, arañas y opiliones. Las trampas de caídas o paintball son una de las técnicas más utilizadas para muestrear poblaciones de artrópodos terrestres de la superficie del suelo, debido a su efectividad y simplicidad. Consisten en recipientes que se sitúan en un lugar apropiado y se nivelan en la superficie del suelo. Los individuos con actividad caen en su interior al realizar sus desplazamientos. La realización de un censo de invertebrados mediante las trampas de caída consiste en colocar trampas específicas en un determinado enclave y tras un tiempo determinado recoger los organismos atrapados en las trampas, que serán subsiguientemente determinados y cuantificados en el laboratorio. Recolección con aspiradores. El aspirador es un aparato de succión para capturar especímenes pequeños que son difíciles o riesgosos de colectar con los dedos o con la malla. Hay dos tipos comunes de aspiradores para colectar insectos. Uno de estos consiste en un frasco pequeño y un tampón de corcho o de goma en su parte superior. El tampón tiene dos perforaciones, en una tiene un tubo para aspirar y en la otra tiene otro tubo por donde entran los insectos aspirados. El otro sistema es similar pero un poco más simple. Consiste en un cilindro tubo grueso de cristal o plástico, abierto en ambos extremos con un corcho en cada abertura. Ambos corchos están perforados en el centro. En uno está el tubo aspirador y en el otro el tubo recolector por el cual pasarán los insectos que se desea atrapar al aspirar. En ambos sistemas el tubo aspirador tiene una red fina para que al aspirar el insecto caiga dentro del recipiente y uno no se lo trague. Para usar el aparato solo se coloca el tubo largo sobre el insecto y se succiona fuertemente por el tubo de goma. Este es un método útil para colectar insectos pequeños. Embudo de Berlitz. Hay una gran variedad de aparatos en forma de embudo que se valen del calor para colectar insectos y ácaros que viven entre la hojarasca y otras materias similares. Se les llama embudos de Berlitz. Este nombre honra a un entomólogo italiano quien diseñó y construyó estos ingeniosos aparatos. Este útil instrumento se usa mucho en los laboratorios entomológicos por su eficacia en la recolección de insectos y por su sencilla construcción. Consiste en un embudo grande de metal en forma de cono corto con una tapa en su parte superior. La tapa tiene por debajo una luz que a su vez suple el calor necesario para la operación. El embudo tiene cerca de la mitad de su largo una malla que retiene la hojarasca, pero permite que los pequeños insectos y ácaros la atraviesen con facilidad y caigan a la parte inferior del aparato. En el fondo del embudo tiene una rosca de metal en donde se coloca un frasco grande de cristal con alcohol. Al encender la bombilla se genera calor, la hojarasca se va secando lentamente, obligando a los pequeños insectos a pasar a las capas inferiores cerca de la malla de alambre, en donde finalmente resbalan y caen dentro del frasco de alcohol. Este método es sumamente útil en la colección de especímenes como colémbolos, pulgones, ácaros y otros pequeños artrópodos del suelo, las ramas, la hojarasca y la paja. Trampas de agua de colores. Las trampas de agua de colores consisten en una bandeja o plato hondo, generalmente de plástico de colores, ya sea de fábrica o se pueden pintar con pintura al óleo, de unos 20 a 30 centímetros de diámetro y de profundidad variable. El color más usado es el amarillo porque atrae mayor número de insectos. El recipiente se llena hasta la mitad con agua jabonosa para romper la tensión superficial de los insectos y evitar que estos naden a la orilla y escapen. Se debe tener en cuenta que el insecto es atraído por el color y en consecuencia cae al agua, por esto se debe evitar la formación de espuma. La altura sobre el suelo depende del tipo de insecto a capturar. En muchos casos se coloca directamente sobre el suelo y en otros casos se monta sobre una piedra u otro artefacto a la altura de las plantas donde se va a colocar.
Trampas pegajosas. Las trampas pegajosas consisten en algún atrayente o cebo junto al cual se coloca un soporte cubierto con una sustancia pegajosa. El papel matamoscas es un ejemplo de este tipo de trampas, ya que por el color o el olor atraen a las moscas y a otros insectos voladores pequeños que chocan con el papel pegajoso y mueren allí. Pero se pueden hacer con otros materiales, como con trozos de cartón, madera o plástico pintados del color que atraerá a los insectos deseados, mismos que se cubren con una sustancia pegajosa como la grasa de los carros. Una capa fina untada sobre la superficie de la trampa es suficiente para capturar insectos voladores que son arrastrados por el viento. Para recuperar los especímenes, se lava la trampa con gasolina u otra sustancia similar. Se recogen los insectos, se lavan con alcohol y se preservan.